conectan con nosotros por primera vez, les comento que el Foro de Mujeres del Mercosur, del que tengo gusto de presidir en forma regional y en el capítulo argentino, así como lo dice su palabra, estamos en los 4 países del Mercosur, trabajamos coordinadamente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La misión de nuestra asociación es promover la acción conjunta desplegada por mujeres representativas de los sectores empresarial, de la educación, cultural, sindical y político, buscando instalar desde la visión de la mujer la discusión, la participación y el aporte de todos los sectores en base a nuestra necesaria presencia en el Mercosur. Somos una organización multipartidaria e interdisciplinaria que trabajamos por el desarrollo de nuestros pueblos, la consolidación de la democracia y la integración regional. Justamente el lunes 9 hemos cumplido los primeros 25 años de existencia. Somos, en realidad, hemos sido y seguimos estando las impulsoras de la reunión especializada de la mujer que fue creada a instancias del Foro de Mujeres del Mercosur por el Grupo del Mercado Común en el año 98, donde asisten los representantes de los gobiernos de los 4 países del Mercosur. Desde ese momento somos asesoras, porque somos una organización de la sociedad civil, y tenemos el gusto de que esa REM, que ahora se llama REMAN, que es Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, nos invitan a participar la reunión que se hace cada 6 meses por la presidencia pro tempore de cada uno de los países, y somos justamente la única organización civil que es invitada a participar con los gobiernos. Desde que comenzamos la pandemia hemos empezado a trabajar en conjunto y estamos haciendo semanalmente charlas con temas que justamente nos interesan a todos. Es así como empezamos a hacer sobre los temas de violencia, sobre la organización política, etc. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotras a Cecilia Console, quien es una vieja conocida nuestra, no vieja por la edad, sino porque siempre ha colaborado con nosotras. Justamente con Cecilia, hace unos años, estábamos recordándolo recién, hicimos un trabajo muy interesante donde ella fue capacitadora en unas escuelas en el barrio de La Boca sobre noviazgos violentos. Cecilia ha presentado ya hace 2 o 3 años su primer libro y justamente ahora, el 25 de noviembre, presenta el segundo. Bueno, le voy a pedir a Macarena si nos puede leer el currículum de Cecilia para que después escuchémosla. Gracias. Bueno, hoy en la charla, Cecilia Console, que se encuentra recientemente terminó sus estudios de doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, es psicóloga, profesora universitaria, especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, psicodiagnóstico de Rorschach, psicología jurídica y violencia familiar. Ha realizado un recorrido dentro de la psicología jurídica vinculado a la asistencia a víctimas de violencia, particularmente en casos de violencia de género judicializados, realizando prácticas también en España. Hace ya varios años que trabaja en el tratamiento a niñas, niños y adolescentes que deben prestar testimonio en causas judiciales dentro de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde su práctica y formación se ha ido perfeccionando, exponiendo trabajos en conferencias y jornadas y elaborando escritos vinculados a la violencia de género y a las declaraciones judiciales en niñas, niños y adolescentes. Ha publicado diversos artículos en revistas de interés psicológico y jurídico. En el año 2014 publicó el libro Guía para la asistencia en violencia de género en el ámbito familiar. El 25 de noviembre realizará la presentación de su nuevo libro, Noviazgos violentos, enfoque y tratamiento. Con esta breve presentación damos inicio a la charla. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno,
Voy a compartirles un PowerPoint primero. A ver, un minutito porque con esto... Ahí estaban pudiendo ver la... Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como un poco me estaban presentando, les cuento los últimos trayectos de mi recorrido profesional, justamente en lo que respecta a la atención a niñas, niños y adolescentes que tienen que declarar en la justicia, puntualmente en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de víctimas y o testigos. En función de eso, bueno, les voy a comentar de qué se trata la sala de entrevistas especializada para llevar a cabo estas intervenciones, las normativas que tenemos que tener en cuenta para esta labor, los protocolos que también consideramos, y después voy a hacer una breve revisión de la práctica psicológica en estos casos. Bueno, no sé si están interiorizados acerca de lo que es la cámara Gesell. La cámara Gesell es un dispositivo que fue creado por Arnold Gesell para evitar que los niños, las niñas y los adolescentes pasen, digamos, por las instancias judiciales que los adultos pueden pasar, como ser una declaración testimonial. De esta manera se tendía, digamos, a la protección de las niñas y los niños. Posteriormente, inicialmente la cámara Gesell era un espacio donde la psicóloga o el psicólogo entrevistaba a las niñas y los niños, y separado a través de un vidrio espejado se encontraban las otras partes interesadas en esa declaración, como ser jueces, fiscal, defensor, asesoría tutelar. Ahora después igual voy a entrar bien en quiénes son las personas que observan los testimonios. Posteriormente, con el tema del avance tecnológico, lo que se pudo crear es que a través de unas cámaras que están dentro de la sala donde se toman las entrevistas, pueda ese testimonio ser observado en otro lugar que no sea el mismo lugar físico, para evitar todo tipo de contacto y condicionamiento que pueda haber, porque ya una sala espejada implicaba que, por supuesto, había del otro lado personas que estaban observando el testimonio, y eso podía condicionar el relato de las niñas y los niños. Entonces, actualmente, no estoy pudiendo pasar. Ahí está. Actualmente contamos en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una sala que está condicionada para la toma de estas declaraciones que les comentaba, y que depende específicamente del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué depende del Consejo de la Magistratura? Justamente para que este tipo de entrevistas sea lo más neutral posible. O sea, no dependemos de la Fiscalía, ¿sí?, que es una parte que interviene en la causa judicial, ni de la Defensoría, sino que nosotros respondemos directamente a los juzgados de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta sala de entrevistas está descentralizada del ámbito judicial. Con lo cual, o sea, el niño y la niña ingresa a un departamento común y corriente, o sea, ingresa a un edificio, ¿sí? Y de esta manera se evita todo tipo de condicionamiento que pueda tener el ámbito judicial. La declaración entonces no se toma en la justicia, no se toma en ninguno de los edificios judiciales, sino en este edificio, en un edificio, en un departamento particular, y es proyectada así a las sedes judiciales. Y contamos con un acceso directo, con una antesala donde yo inicio una entrevista previa, ¿sí?, donde voy a explicar todos los derechos y en qué consiste lo que vamos a llevar a cabo, y luego pasamos a la sala propiamente de la entrevista. La proyección de la entrevista psicológica de declaración, yo la llamo entrevista psicológica de declaración puntualmente porque digamos, no es azaroso que los psicólogos y las psicólogas tengamos que intervenir en este tipo de entrevistas, porque no solamente vamos a analizar el testimonio de esas niñas y de esos niños, sino también vamos a evaluar el estado general que presentan al momento de llevar a cabo la entrevista. Y esto es sumamente importante porque
Si el niño o la niña o el adolescente no está en condiciones emocionales de prestar una declaración testimonial, tenemos que informarlo al juez o jueza interviniente para que pueda tomar una medida de resguardo al respecto de este estado emocional del niño o la niña, ¿no? Y en muchas ocasiones tienen en cuenta nuestra mirada psicológica y se posterga o bien se suspende en función de lo que pueda observarse, ¿sí? Entonces, esta entrevista psicológica de declaración se realiza por medio de un sistema cerrado de televisión y se proyecta, como les decía, a otro edificio donde están las partes intervinientes. ¿Y quiénes son las personas que van a estar observando este testimonio? El juez o jueza interviniente, ¿sí?, que es quien nos ordena, digamos, la entrevista, el fiscal que lleva adelante todo el proceso de investigación, la defensa y la asesoría general, la asesoría tutelar, ¿sí? Que estaría representando los derechos de las niñas y los niños en la audiencia. En muchas ocasiones sucede que también la persona denunciada quiere participar de ese proceso. Y esto también es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque cuando a veces el niño se presenta, o la niña se presenta y nos dice, ¿quién me va a estar mirando? Esto es importante que se sepa, digamos, el niño tiene que saber quién va a estar observando su testimonio. Y no podemos omitir quiénes son las personas que los van a estar viendo. Con lo cual, muchas veces dialogamos con las asesorías y a veces son las mismas asesorías quienes ya de antemano solicitan que no esté presente la persona que es denunciada. Por eso, digamos, hay ciertas cuestiones que, si bien no están formalizadas en la entrevista, las psicólogas tenemos que tener en consideración. Bien. Como les decía, les voy a comentar un poquito el marco normativo que nos enmarca en nuestro accionar y después voy a trabajar sobre 3 protocolos de intervención. En cuanto al marco normativo, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer estas intervenciones es la Convención de los Derechos del Niño. Y justamente en esta convención, 2 artículos muy importantes. El artículo 3, que habla de que todas las medidas que sean concernientes a los niños y que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, ya sean los tribunales, por ejemplo, deben considerar atender el interés superior del niño. Esto es lo que nunca debemos olvidar en la intervención a niñas y niños y adolescentes, es el interés superior, ¿sí? Y el artículo 12, que estipula que los estados que forman parte, ¿sí?, que adhirieron a esta Convención de los Derechos del Niño, que por supuesto Argentina ha adherido, garantizan al niño que esté en condiciones de formarse su juicio propio el derecho a poder expresar su opinión de forma libre en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, por supuesto considerando su edad y su grado de madurez, ¿sí? Después, otra normativa que también tenemos que tener en cuenta es la resolución 20 del año 2005 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que habla sobre las directrices de justicia en asuntos concernientes a niños, niñas, víctimas y testigos de delitos. Puntualmente, en estas directrices, el apartado 3.8c habla acerca del interés superior del niño y dice que si bien deben salvaguardarse los derechos de los delincuentes o acusados, ¿sí?, o declarados culpables, todo niño tiene derecho a que su interés superior sea considerado primordial. Esto era un poco lo que les decía antes de la presencia. Sí, por supuesto que el denunciado tiene el derecho de estar presente para observar este testimonio, pero creo que se debería considerar, ¿no?, por supuesto, al niño en primer lugar, o a la niña, ¿no?, quien vaya a declarar. En cuanto a las reglamentaciones en la Argentina, nombrar la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esta ley, básicamente, lo que se respeta es la condición del niño como sujeto de derecho.
y el derecho a que estos niños sean oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya me voy como focalizando al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos y garantiza la protección especial y su derecho a ser informados, que es muy importante que sepan por el proceso que van a, digamos, atravesar, consultados y escuchados, así como respetar su intimidad y su privacidad. Y esto, con esto quiero decir, ¿no? Hay muchas veces que las preguntas exceden, las preguntas que se quieren hacer a esa niña y niño, exceden lo que se está investigando. Y en este sentido es importante tener en cuenta esto, respetar la intimidad y su privacidad. Hay cuestiones que no necesariamente tienen que decirse en una entrevista de declaración. Y esto es para aquellas causas donde hay, digamos, cuestiones de índole sexual que están involucradas, ¿sí? En estas niñas, niños y adolescentes. Y también este artículo 39 pauta la creación del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, que posteriormente fue creado, ¿sí? Por la Ley 114. En lo que respecta, sigo con el tema de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 41 de la Ley 2451 es justamente, y el 43 es justamente lo que define quién debe tomar las entrevistas a niñas, niños y adolescentes en el ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y estipula el artículo 41 que los menores de 18 años que sean víctimas y o testigos y que intervengan, digamos, en las causas judiciales, la persona que lleve a cabo la entrevista debe tener en cuenta los principios del interés superior del niño y todos sus derechos, ¿sí? Por eso yo venía nombrando desde la Convención del Niño hasta las cuestiones que están dispuestas en la Ciudad de Buenos Aires. No debemos olvidarnos nunca de esto, ¿no? De qué es lo que el niño quiere, qué es lo que, digamos, nos va a englobar en todo nuestro actuar. Y el artículo 43 que estipula que las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes se tienen que llevar a cabo por intermedio de un psicólogo o una psicóloga que sea especialista y que esté designado por el tribunal que ordene esta medida, algo que les comentaba anteriormente. A nosotros nos llega la intervención de los juzgados penales, contravencionales y de faltas. Y no puede ser interrogado de forma directa por este tribunal o por las partes que intervienen. Entonces, a través de la psicóloga, en este caso a través de mío, van a canalizar todas las preguntas que quieran hacerse en función de la denuncia que se encuentre vigente. El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado que sea adecuado a la edad y a la etapa evolutiva. Y en este punto destacar que nosotros contamos en la sala de entrevistas, por ejemplo, con mesas que están adecuadas a las edades evolutivas a los niños y niños que tengamos que entrevistar. Por ejemplo, si yo tengo que entrevistar a una niña de 4 o de 5 años, no la voy a sentar en una silla de adulto y en una mesa grande, sino que yo me voy a adecuar a esa niña o a ese niño y me voy a sentar en una mesa pequeña, ¿sí? Quizás hasta utilice algún juguete, ¿sí? Si es que lo necesita, intentamos de que no, porque en muchas ocasiones puede ser algo que disperse el testimonio, ¿sí? El relato del testimonio, o la utilización de hojas y lápices de colores en aquellos momentos en donde yo haga la pausa, que ahora les voy a explicar bien cuándo es que yo hago una pausa en esa entrevista, ¿sí? Entonces, nosotras nos vamos a adaptar a ese niño o a esa niña. No es esa niña o ese niño que se va a adaptar a la justicia. Esa es nuestra función. Y el profesional que interviene debe elevar un informe, que es lo que hacemos después de llevar a cabo las entrevistas. El acto puede ser seguido desde el exterior por medio de un espejo vidriado. Bueno, esto es lo que yo les contaba anteriormente, se usaba de esta manera. Hoy en día la mayoría de las cámaras Gesell en la Argentina ya cuentan con el sistema de circuito cerrado de televisión. Siguen habiendo algunas que tienen vidrio espejado, pero la mayoría no.
Y el tribunal, bueno, le hará saber a la profesional las inquietudes del caso. Entonces, estos dos artículos son los que a las psicólogas nos orientan sobre el accionar puntual en la ciudad de Buenos Aires. Dentro del Consejo de la Magistratura, nosotros trabajamos desde hace 2 años con un protocolo de actuación, aproximadamente 2 años, que finalmente fue firmado hace poquito a través de la resolución 156 de este año, en donde adecuamos el protocolo antiguo que estaba para la toma de entrevistas a niñas, niños y adolescentes en función de las necesidades que fuimos viendo a medida que pasaban los años y necesitábamos modificar algunas cuestiones. Una de ellas fue descentralizar esa sala. O sea, hoy en día, hace aproximadamente 2 años, los niños y las niñas tenían que ir al edificio judicial, ahí se encontraba la cámara Gesell, pero hoy en día, hace casi 2 años, ya tenemos descentralizado la toma de estas entrevistas. Este protocolo de actuación es específico de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, regula el uso de la sala de entrevista y el tratamiento de las causas donde deben prestar declaración las niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, teniendo en cuenta el interés superior. Esto es nunca podemos olvidar esto, ¿no? Y ¿qué otra cosa que planteamos? Que la declaración de estas niñas y los niños se haga en última instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Fiscalía, por supuesto que nosotros no somos parte de la Fiscalía, pero tratamos de dialogar con los fiscales o con los jueces o los juzgados para que traten de ver si es necesaria esa declaración, o si bien puede omitirse que tenga que exponerse a la niña o al niño teniendo otro tipo de pruebas. Entonces, en este sentido, siempre trabajamos con la Fiscalía particularmente, de que si hay otro tipo de prueba y no es necesaria la exposición, se omita este tipo de declaraciones. E incluso en instancias de juicio, y en cuestiones que atañen a la violencia familiar, donde muchas veces los niños y las niñas son testigos de situaciones de violencia entre los adultos y vienen a dar testimonio en calidad de testigos, por ejemplo, contra su propio padre, nosotros tratamos, ¿sí?, de ver si es necesaria esa declaración para evitar lo que pueda pasar a posteriori de esa declaración. Porque quizás después de esa declaración haya un corte o un quiebre en la relación que ya se establecía entre padre e hijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digo, no es solamente el momento de la declaración, es pensar el conjunto, digamos, pensar todas las aristas que involucran a ese niño una vez que declare, ¿sí? Hay diferentes pasos a seguir en estas entrevistas, digamos. A nosotros, como decía antes, nos solicita los juzgados una entrevista, designamos un profesional, que en este caso, bueno, yo trabajo con una compañera también psicóloga, eso también lo quería destacar, porque por lo general somos mujeres las que intervenimos en estas situaciones. Hay algunos hombres, en Nación, por ejemplo, hay un psicólogo que trabaja en Cámara Gesell, pero la mayoría son mujeres las que toman entrevistas en Cámara Gesell, y se asigna una sala, ¿no? Después, nosotras tenemos que tomar conocimiento del expediente. ¿Para qué? Para tratar de no alargar esa entrevista, ¿sí?, y preguntar cuestiones que no son de interés en la causa. Entonces es importante que tengamos la lectura previa del expediente y tengamos los pliegos de preguntas. ¿Qué son los pliegos de preguntas? Son aquellas preguntas orientativas que nos envía tanto la Fiscalía como la Defensoría, o bien la Asesoría también lo puede hacer, en donde nos dice qué es lo que quieren saber. Muchas veces quieren que las preguntas sean exactamente como las plantean. Y es ahí donde nosotras trabajamos con las fiscalías, más que todo, la cuestión de
que necesitamos adaptar esas preguntas a la edad evolutiva y a esa persona puntualmente. En muchas ocasiones las preguntas son directas y justamente no debemos hacer preguntas directas. ¿Por qué? Porque no debemos direccionar el testimonio. El testimonio tiene que ser lo más abierto posible y sin condicionamientos. Y justamente lo iniciamos con una pregunta muy amplia, que es si sabe por qué está acá. Entonces, a raíz de ese despliegue que haga sobre esa pregunta inicial, es donde vamos a ir preguntando lo que quieran saber las partes. Pero bueno, esto a veces nos cuesta como que lo entiendan los abogados, que nosotras vamos a intentar que el niño o la niña diga justamente lo que se quiere saber, pero que no puede ser de forma directa. Bueno, y ¿cómo llega, digamos, este niño o niña a la sala? Llega acompañado por un adulto responsable, por la mamá, por el papá, por una abuela, porque lo puede acercar, digamos, a la entrevista, y en ese momento lo que hacemos es evitar que se cruce con ninguna persona, ¿sí? Solamente va a estar cruzándose con la psicóloga que intervenga. ¿Sí? Ni siquiera con el técnico. Hay un técnico que también está presente en el departamento, que en la parte técnica lo que va a hacer es la grabación de ese testimonio, pero tratamos de evitar que se cruce con el técnico también. Y de esta manera protegemos la integridad, ¿no? Evitamos todo tipo de contacto y en esa llegada, en esa presala de entrevista, hacemos lo que se llama la pre-entrevista. Y esa pre-entrevista nos va a dar a nosotras, la información que necesitamos para decir, esta entrevista se puede llevar a cabo. ¿Sí? Y a su vez, al niño o a la niña le va a dar toda la información de lo que va a pasar. Le tenemos que explicar por qué se acerca a este departamento a declarar, porque es menor, y porque a los niños y a las niñas se le da un trato diferencial para protegerlos. Todo esto, todos sus derechos, se los tratamos de explicar en esta entrevista, y hacemos una pregunta que es muy importante. Si quiere prestar declaración testimonial, por supuesto en los términos que nos entiendan, ¿sí? Esto es importante que lo preguntemos, porque nos ha pasado en casos en que los niños no quieren declarar. Llegan ahí porque la mamá los lleva o porque papá los lleva y les dice, no, vos tenés que contar. Y nos pasa que cuando empezamos a hablar con esa niña o ese niño, empieza como a poner caras y no quiero declarar. Bueno, en esos casos atendemos a su interés, ¿no? No quiere declarar. Y hablamos con el juzgado y le indicamos, no va a declarar por esto, por esto y por esto, consideramos que es prudente que no declare, ¿sí? Y en la mayoría de las ocasiones que nos ha pasado, nos dan lugar, ¿sí? Porque justamente ahí hay digamos, en esto que yo les decía, de que en la mayoría de los casos los niños son testigos y que vienen a declarar, son testigos o víctimas de violencia familiar que ocurre en el ámbito familiar, donde están involucrados padres, madres, hay mucho más que se pone en juego en esa declaración. Y cuando empiezan a saber qué es lo que van a hacer ahí, no quieren hablar. Entonces esto es importante que lo preguntemos. ¿Quieren declarar o no? ¿Sí? Antes, en la etapa previa. Bueno, tenemos que tener un acondicionamiento previo y evitar las interrupciones. Con esto me refiero a que después que terminamos la etapa previa, donde le explicamos lo que vamos a hacer, yo hablo con las partes, ¿sí? Con el juzgado, donde ya están todas las personas que van a observar el testimonio, y me indican estas preguntas, si se van a hacer, no se van a hacer, qué se quiere preguntar, si hay algo más que quieren agregar. Después yo inicio la entrevista, y una vez que inicio esta entrevista, tratamos de evitar que nos interrumpan. ¿Para qué? Para evitar la interrupción del discurso de este niño o de esta niña, que ya de por sí llega angustiado o nervioso o descolocado porque no sabe dónde está, tener que interrumpirlo y decirle, no, espera, ahora no me digas esto porque quieren saber lo otro,
no es adecuado. Entonces, tratamos de evitar todo tipo de interrupción hasta que yo considere que las preguntas están respondidas, ¿sí? Y es ahí, en ese momento, donde le indico a la niña o al niño, bueno, vos me podés esperar unos minutos, yo voy a hablar con esas personas que te están observando para ver si hay alguna que otra pregunta más para aclarar, y si no, terminamos. Y es ahí donde yo hago el corte, y en ese momento el juzgado, ¿sí? El juez me indica qué aclaraciones hay. O si no hay aclaraciones, termino la entrevista. Después retomo, ¿sí? Yo en realidad voy de una sala a la otra, voy de la sala donde está la cámara Gesell a la contigua donde está el técnico, y ahí me comunico por teléfono o vía internet, y me indican esto, y retomo la entrevista. Tratamos de que eso también dure el menor tiempo posible, porque los niños empiezan a mirar las cámaras, se ponen más atentos. Por supuesto que las cámaras están visibles en la sala de entrevistas, es más, se le indica que eso va a estar siendo visto por otras personas, y también va a ser grabado, porque la entrevista es grabada, ¿para qué? Para evitar que esa niña, niño o adolescente vuelva a declarar. Entonces, ya lo que hacemos es una sola declaración en todo el proceso judicial. Bueno, acá lo que les explicaba de la preentrevista ya se los comenté. Y después, bueno, el punto fundamental es evitar la revictimización, ¿sí? Evitar preguntar 2 veces o 3 veces lo mismo, ¿no? Muchas veces pasa esto, no, pero no quedó claro, y sí quedó claro. Bueno, habría que ver nuevamente la entrevista, ya que va a ser grabada, y ahí surgen más las aclaraciones que preguntar 2 o 3 veces, digamos, las mismas situaciones, ¿sí? Porque también eso es revictimizante, tener que preguntarle al niño o a la niña, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y me podés contar mejor qué pasó? ¿Y me podés contar otra vez? Y la verdad es que eso genera más angustia en el relato, ¿no? Como les decía, el proceso de focalización, en la primera etapa de la entrevista, si bien yo inicio con esta pregunta que les comentaba, que es si sabes por qué estás acá, después voy centrando el discurso a través de preguntas no directas tampoco, no son preguntas en donde me tenga que decir sí o no, sino que me tenga que dar una explicación. Voy como cercando ese discurso a lo que se quiere investigar. Y siempre, en todo momento, voy evaluando el estado psíquico de esa niña o ese niño, porque puede pasar que en la mitad de la entrevista se quiebra, me cuenta una situación vivida, se quiebra, y no pueda retomar la entrevista. No haya forma de que pueda retomar la entrevista por el nivel de angustia que presenta. Entonces, en ese momento sí corto la entrevista, le solicito al juez si le da lugar a eso. También, por lo general también es admitido, ¿sí? Digo, en este sentido, los juzgados y las fiscalías consideran mucho también el estado emocional del niño. Cuando uno le explica por qué motivo es, nos dan lugar. Y después hacemos la etapa de cierre. La etapa de cierre tratamos de neutralizar toda esta angustia que se despliega al contar las situaciones que han vivido, con cuestiones más banales. Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Vas a ir al colegio? ¿Vas a tener el Zoom en el colegio? Bueno, ahora por la pandemia. Tratamos como de llevarlos a otro plano para que se retiren de la sala de entrevista lo más armados y contenidos posibles, ¿no? No nos olvidemos que viven situaciones extremadamente angustiantes, entonces tratamos de que se vayan lo menos angustiados posible. Y después elaboramos un informe de declaración testimonial. Este informe de declaración testimonial no es un informe pericial. Acá hay una diferencia entre lo que es una toma de declaración a niñas, niños, adolescentes, y una pericia a niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando técnicas y no estamos evaluando el psiquismo de esta persona que entrevistamos, sino lo que evaluamos son indicadores visibles, ¿sí?, del estado emocional en el momento, y evaluamos la verosimilitud del testimonio.
La verosimilitud del testimonio la evaluamos a través de diferentes indicadores, ¿sí?, que se utilizan para la evaluación de la credibilidad del testimonio, y justamente esto es una mirada más, ¿sí? Esto es un informe que no es vinculante, o sea, se decide si se va a tener en cuenta o no. Digamos que es una herramienta más que le brindamos a la justicia para que en conjunto pueda determinar si esa situación ha ocurrido o no. Y después, bueno, nombrarles brevemente los otros dos protocolos con los que nos manejamos de modo más orientativo. El protocolo de Nitsch es un protocolo que se desarrolló en Estados Unidos para las entrevistas en la investigación de víctimas, específicamente de abuso sexual. Acá quiero aclarar que nosotras tomamos entrevistas no solamente sobre un solo delito. Y justamente el delito de abuso sexual aún no está transferido a la órbita de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros por lo general tenemos delitos que son amenazas simples, lesiones leves, contravenciones como hostigamiento agravado por la situación vincular, pero en ocasiones nos está pasando que ingresa, digamos, una denuncia por un hostigamiento o por una amenaza y se desprende en el mismo discurso cuando el niño o niña está contando y relatando la situación, una situación de abuso sexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá no podemos omitir lo que nos está diciendo. Si bien estamos investigando tal o cual delito, si se despliega otra situación, es importante también considerarla, porque de esta manera actuamos en base a la revictimización. Ya con esa declaración, esa misma declaración puede ser tenida en cuenta para la investigación del otro delito que se está investigando, por ejemplo, en la Justicia Nacional. Bueno, retomo este protocolo, es muy parecido a lo que nosotros trabajamos, que hay una introducción, se establece una buena relación interpersonal entre el niño, la niña y la psicóloga, y acá difiere de lo que, en realidad difiere en parte, porque a veces lo hacemos, ¿sí? Hay un entrenamiento de un episodio de memoria. Muchas veces antes de hacer las entrevistas propiamente dichas, se le pregunta, bueno, ¿cuándo fue tu cumpleaños? Bueno, y me contabas qué había, y quiénes estaban, y qué te regalaron, como que apelamos a un episodio, a que recuerde un episodio y a cómo trabaja, digamos, esa memoria, para después abocarnos al episodio que tenemos que investigar. Después hay, bueno, la transición a los temas investigados, esto es muy similar a lo que les comentaba, se investiga el tema, hay una etapa de descanso, que es esta pausa que les contaba, después retomamos para conseguir la información no dada, el cierre con un tema neutral. O sea que este protocolo es muy similar a lo que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, la guía de las buenas prácticas es para el abordaje de niñas, niños y adolescentes víctimas y de testigos de abuso sexual u otros delitos. Acá no solamente en esta guía de las buenas prácticas, que es de UNICEF, se trabaja la declaración testimonial, sino que se trabaja todo lo que atañe a niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo una evaluación pericial. Pero puntualmente, en lo que respecta a las declaraciones testimoniales, yo destaqué también algo que es muy similar al protocolo del Consejo de la Magistratura, que es la relevancia en la declaración, si se necesita esa declaración, si esa declaración debe ser precisa, confiable y lo más completa posible. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? Esto lo piden todos los fiscales, básicamente. Circunstancias de modo, tiempo, lugar, quién es o quién fue la persona que agredió, y el modo de interacción que tuvo con ese niño o niña con el adulto denunciado. La especificidad y el nivel de testimonio esperable. Acá lo que tenemos que evaluar es el desarrollo del niño o niña, el desarrollo evolutivo, ¿sí? El contexto que vive, cuál es el desarrollo que tiene del lenguaje y la predisposición a prestar esta declaración. Un poco lo que les comentaba antes de consultarle y la preentrevista, ¿sí? Y analizar cómo se presenta esa niña o ese niño. Y con respecto a la indagación sobre la vida privada y sexual, no lo consideran pertinente. Que esto es algo que yo había comentado hace un ratito, que hay cuestiones que no se deben indagar.
porque ya en el discurso, cuando está contando el episodio, ya está explicando ciertas acciones que pueden ser de índole sexual. Entonces, sobre su vida privada sexual no deberíamos ahondar. Y la identificación de síntomas traumáticos. Esto es como volver a destacar la diferencia entre lo que es una pericia a lo que es una entrevista de declaración testimonial. No es una pericia, o sea, yo voy a evaluar, digamos, quizás observe sintomatología traumática, pero no estoy llevando a cabo un proceso pericial porque no estoy tomando todas las técnicas que a mí después me van a llevar a hacer un diagnóstico de la personalidad. Solamente estoy tomando una entrevista. Bueno, y también plantea la elaboración de un informe, estimando, es una valoración preliminar de la verosimilitud del testimonio, esto que decía antes, y la diferencia que tiene con los otros protocolos es la psicóloga monitor. Lo que plantean en este punto es que haya una psicóloga específicamente tomando la entrevista con la niña y el niño, y otra psicóloga en esa sala donde están los jueces, el juez, digamos, y las partes. ¿Para qué? Para que esa psicóloga monitor canalice las inquietudes y se las traslade directamente a la psicóloga que está tomando la entrevista, sin necesidad de hacer una interrupción, que muchas veces es verdad que suele extenderse algunos minutos porque se plantean algunas oposiciones entre fiscalía y defensa. Esto lo podemos hacer en la medida que contemos con el tiempo, ¿no? Porque digamos, necesitamos dos recursos, dos personas, dos profesionales interviniendo en una sola entrevista, y muchas veces el tiempo no nos acompaña, y la cantidad de entrevistas que tenemos. Y el intercambio con las partes, ¿sí? Tener siempre comunicación con la fiscalía, con las defensorías, con los juzgados. Esto nos va a indicar siempre lo que quieren saber y vamos a poder trabajar de la manera más eficaz y eficiente, ¿no? Mínimamente la intervención y obtener toda la información que se necesita. Bueno, esto ya les había comentado, evitar la revictimización es algo que tenemos que considerar, ¿no? La victimización secundaria es aquella que engloba los sufrimientos que a las víctimas le generan las instituciones, que tanto de forma directa o indirecta son las encargadas de impartir justicia. La victimización secundaria es la que puede ser comprendida como la acentuación de esa condición de víctima que ya implica por sí misma un sufrimiento que secundariamente puede profundizarse. Bueno, y brevemente, como algunos lineamientos de todo lo que venimos hablando, la intervención psicológica necesita considerar los protocolos de actuación, ¿sí? Por eso tener siempre en cuenta estos protocolos y las actualizaciones de estos protocolos es muy importante. Evaluar siempre el estado, evaluar siempre el estado psíquico de las niñas y los niños para determinar si deben ser expuestos o no. Obtener el testimonio considerando siempre que este hecho sea irreproducible, ¿sí? Que solamente sea una única vez la que tenga que presentarse a declarar. Esto que les comentaba de restablecer el nivel de angustia y tensión al finalizar las entrevistas también es muy importante. Elaborar el informe, algo que ya les había contado. Contar con información previa relevante, establecer siempre un ambiente facilitador y adaptarnos al lenguaje de esa niña, niño o adolescente considerando su edad y desarrollo evolutivo. Bueno, esto también una breve síntesis, es brindar la información, explicar en qué consiste la cámara Gesell, actuar siempre en lineamiento con el interés superior del niño y analizar siempre el impacto que pueda producir el sufrimiento infantil en la intervención. Sobre la revisión de la práctica, les quería comentar algunos casos que nos pasan por lo general, como para dejar algunas, digamos, para que se pueda pensar cómo plantear unas posibles soluciones a esto, ¿no? Con respecto a las negativas a declarar, algo que yo ya les había comentado antes, cuando los niños y las niñas nos dicen que no quieren declarar, nuestra postura es justamente plantear e ir en línea con esta decisión, y bueno, esto es lo que les decía, que los juzgados, por
por suerte nos están dando lugar a esto, a esta posición. También esto de las personas denunciadas que quieren observar el testimonio de los niños, siempre considerar que es algo que puede condicionar el discurso del niño. En los casos de los niños muy pequeños, evaluar si es viable que un niño de 3 años, me ha pasado que pedían una entrevista con un niño de 3 años que estaba iniciando su lenguaje y que era extremadamente difícil poder comunicarse, y en una entrevista lo que necesitamos es que nos hable. Entonces, bueno, acá articulamos con la parte pericial para ver si podíamos hacer una pericia, y en la pericia niños trabajar lo que se llama hora de juego diagnóstica, donde se trabaja con elementos para obtener quizás un testimonio de una situación que ha ocurrido en niños muy pequeños. Y la duplicación de las entrevistas. Eso también es algo a tener en cuenta de acá a futuro, esto lo venimos trabajando y empezando a articular con juzgados nacionales, porque yo les comentaba que muchas veces tenemos una declaración testimonial que está vinculada a otro delito que se investiga en la justicia nacional, entonces tratar de evitar que se dupliquen las declaraciones y que una sola declaración englobe, digamos, la totalidad de lo que le pasó, ¿sí?, a esa niña, niño o adolescente. Bueno, muchas gracias. No sé si fui muy extensa, perdón, pero bueno, les quería comentar bien en profundidad cómo es mi trabajo y espero que les haya sido de agrado y de interés. No, me parece perfecto. La verdad que te voy a hacer una consulta. Vos hablaste de niños de 3 años. ¿Esa es la edad de niños más chicos o que han tenido ustedes en cámara Gesell? Sí, nosotros cada vez que tenemos intervenciones que nos solicitan entrevistas de niños de 3, 4, 5 años, las trabajamos puntualmente con la Fiscalía y la Asesoría para evaluar cuál es el grado de desarrollo evolutivo que tiene esa niña o niño. Por lo general hemos tenido entrevistas, la menor edad de los niños fue de 4 años. 4 años. Una niña de 4 años que, bueno, tenía un lenguaje un poquitito más desarrollado que la media de la edad de 4 años, por eso accedimos, digamos, a hacer la entrevista, pero en este caso que te comentaba del niño de 3 años, digamos, sugerimos no hacer la entrevista porque iba a ser improductiva y porque la verdad iba a ser traer al niño a un ambiente que no se iba a sentir cómodo y no se iba a poder obtener la información. Sí, por lo general pedimos que se considere esto, que esté ya escolarizado. Cuando el niño o la niña ya está escolarizado, tiene otro desarrollo del lenguaje, ¿sí?, y puede expresar mucho mejor lo que le sucedió, ¿sí? Y otra consulta, después le dejo que hagan preguntas, yo me anoté esto. ¿Se han dado casos en que vos tomando la entrevista detectás que el chico ha sufrido malos tratos? Sí, hay muchos casos que nosotras, bueno, en mi caso he detectado que ha sufrido otras situaciones que no son las que declara, ¿no? Por ejemplo, está declarando en función de una denuncia por hostigamiento, ¿sí? Y el mismo niño está contando una amenaza, o está contando unas lesiones, ¿sí? Yo ya estoy, digamos, interiorizando que está contando otros delitos, ¿sí? Y empiezo a indagar sobre esos otros delitos también. Algunas veces me piden que no indague, pero en la mayoría de los casos sí. Para que después, bueno, se revea quién va a ser la justicia que investigue esos delitos. Pero sí, detecto muchas veces otro tipo de situaciones de maltrato. Y también en ocasiones pedimos que se haga una pericia cuando vemos que hay alguna sintomatología o algún trauma que es visible o que se vincula directamente con el hecho que están declarando. Porque como nosotros en esa intervención no hacemos la pericia, consideramos que es prudente hacer la pericia, justamente para evaluar cuál es el trauma psíquico que ha tenido ese niño sobre esa situación que está declarando, ¿sí? Buenísimo, no sé si hay alguna pregunta, veo ahí. A mí me gustaría saber. Vos que te dedicas mucho a...
Me gustaría saber qué pasa con los adolescentes. A ver, está ahí. ¿Cómo? Con los adolescentes. ¿Cómo es la variación que tienen otro tipo de vocabulario, de experiencia, etcétera? ¿Cuál es la diferencia entre un chico hasta 9 años o 10 y hasta los de 10 a 18? Sí, por lo general, después de la etapa de la pubertad, ya el lenguaje y la expresión, excepto, bueno, que se juegue una cuestión más de timidez en esa persona puntual que vaya a declarar, el vocabulario es mucho más amplio y la declaración es básicamente muy lineal, sí. Básicamente la declaración es muy lineal, entonces no hay graves inconvenientes. Aparte son muy directos y si no quieren declarar, me lo dicen en el primer momento que se acercan y abren la puerta, prácticamente. Me ha pasado de un adolescente de 17 años que venía en calidad de víctima, pero estaba detenido en un instituto estaba alojado en un instituto de menores y venía en calidad de víctima por apremios ilegales. Y lo primero que hizo al ingresar fue decirme, no voy a hablar, yo contra la policía no voy a hablar. Bueno, intenté un poco ver por qué motivo no quería hablar, un motivo válido para él, y fue lo que transmití, digamos. Entonces, tienen más claro el proceso, digamos, saben un poco más lo que van a venir a hacer a la sala de entrevistas. Entonces es más fácil, digamos, todo el proceso. Claro. Perdón que me tuve que levantar, pero vinieron a arreglarme el portero eléctrico, justo en este momento. Bueno, no sé, a ver, Miriam, dale. Ponete el micrófono, Miriam. A ver. Ahí estoy. Primero disculparme por entrar un poco tarde, pero justo tenía una actividad. Bueno, sumamente interesante lo de la exposición, la verdad que es muy valiosa. Yo quería comentarte que en el caso de Córdoba nosotros tenemos un complejo que se llama el Complejo Esperanza, donde van los menores judicializados. Pero aquí que allí conviven distintos casos de judicializaciones. Tenemos desde niños abandonados a niños abusados, niños que son ellos los abusadores. Entonces conviven en ese lugar todas estas situaciones con estos niños, con estas niñas y los adolescentes. Lo que no veo yo una política pública clara que pueda, de alguna manera, poder determinar cuál es el proceso para que estos niños, estas niñas, se vuelvan a reinsertar en la sociedad abordando la problemática que ellos tienen cada uno en especial y no recibiendo estas políticas públicas de encierro que lo único que hacen es que convivan distintas situaciones y donde por supuesto tampoco se preserva el derecho a la educación porque hay un solo el lugar donde van a estudiar, no están las clases diferenciadas, no es que los niños asistan a cada uno de los cursos que les corresponde, sino que van a una misma aula. Entonces se están violando claramente lo que son estos derechos a la educación, derechos a la salud, las condiciones en las que viven esos niños en este complejo que ridículamente se llama Complejo Esperanza, la verdad que son terribles. ¿Cómo hace la justicia para evitar esto y para reordenar esto que institucionalmente hoy está, valga la redundancia, instituido como algo que dejamos al costado y que nos preocupa bastante poco, ¿no? Sí, bueno, en ese caso, justamente nosotras no tenemos prácticamente intervención en aquellos jóvenes que son, digamos, denunciados en las causas, porque nosotros trabajamos más con víctimas y testigos. Sí, le puedo comentar que en la justicia de la ciudad hay específicamente juzgados que trabajan con niñas, niños y adolescentes, más que todo, bueno, adolescentes, infractores a la ley penal, con lo cual
sí hay una política establecida, una política pública establecida en la justicia de la ciudad, donde están delimitados específicamente juzgados que trabajan estas problemáticas y tienen otras miradas, ¿sí? Pero bueno, en mi caso, justamente yo trabajo con víctimas y testigos. He tenido solamente 2 entrevistas en estos años en donde los 2 jóvenes estaban en centros digamos, de menores, y sí, uno ha declarado situaciones en donde sus derechos estaban vulnerados, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y bueno, esto sí fue plasmado en el informe y fue, digamos, tenido en cuenta por la Fiscalía, pero bueno, por lo general no me sucede porque trabajo con esto que le decía, ¿no? Más niñas y niños víctimas. Muchas gracias. No, usted. Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, a ver, dale, ponete el micrófono. Sí, está silenciado. El micrófono. Hola, hola. Ahí está, dale. Bueno, la pregunta tiene que ver con... Porque debes tener 2. Sí. Sí, tenemos 2. Ahí está. Ahora. La pregunta tiene que ver con las víctimas y este problema que se está generando hoy día con la población carcelaria que está utilizando la situación de emergencia del COVID, haciendo una interpretación en su favor, un poco para que lo entiendan, diciendo que se le aplique la ley del 2x1, es decir, por cada día que estuvieron detenidos mientras existió la pandemia, ellos quieren que le contabilicen 2 días por el agravamiento de las condiciones de detención. Bueno, acá la doctora dice 3, yo tuve conocimiento de 2. ¿Qué sucede? La pregunta es, la víctima que se vio obligada en momentos de pandemia a comparecer a una cámara GESEL o a padecer un proceso penal, ¿ha sido también victimizada por este procedimiento? ¿Se han llevado adelante cámaras GESEL durante la pandemia? ¿Cómo se ha trasladado a la víctima a los lugares donde se les ha recibido, si es que se les ha recibido declaración? ¿En qué condiciones se atendió a la víctima en este contexto? Esto para tener elementos para contestar esos argumentos por parte de los victimarios. Gracias. Bueno, en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí he tenido entrevistas, estoy teniendo entrevistas en etapa de COVID. No los primeros 2 meses, pero después un poquito menos. El primer mes no he tenido entrevistas, pero después empezamos a tener pedidos porque se consideraba que era una situación que debía declarar el menor o la menor para determinar alguna medida, ¿sí? Por ejemplo, para determinar si tenía que continuar viviendo en ese lugar con su padre o con su madre, o alguna medida de protección. Sí, he tenido entrevistas, nosotros tuvimos que analizar muy bien el tema de los protocolos, ¿por qué? Porque justamente la entrevista tiene que ser con un barbijo colocado, o sea, es muy difícil tener una entrevista con una persona que tiene colocado un barbijo, o sea, 2 personas, porque yo lo tengo colocado, el niño o la niña lo tiene el barbijo colocado, aparte hay una máscara, un acrílico, digamos, que nos separa, y tenemos una máscara de protección. En esos casos, nosotros tratamos y le pedimos a todos los juzgados que nos venían solicitando entrevistas que consideren la urgencia de la exposición, porque no solamente era la exposición en la entrevista propiamente dicha, sino que era la exposición en el traslado
de ese niño que estaba en su casa, que no estaba escolarizado, digamos, sí estaba escolarizado a través virtualmente, pero no estaba yendo a un colegio, no estaba teniendo actividades sociales, pero tenía que venir a declarar. Entonces tratábamos de que sea extremadamente urgente esa intervención. Y hemos tenido casos de entrevistas en ese contexto, y las estamos teniendo en ese contexto, en donde seguimos con la utilización de máscaras y por supuesto de todos los otros recaudos, ¿no? Como ser ahora, el ambiente siempre es cerrado, porque el ambiente de la entrevista tiene que ser un ambiente cerrado. Ahora tratamos de tener una ventilación externa para proteger a los niños, ¿sí? Hemos tenido también un caso de un niño que ha declarado con COVID, que por supuesto no lo sabíamos, y después la madre nos ha dado la información. Entonces a raíz de eso tuvimos que volver a revisar los protocolos de actuación. Entonces definimos que por lo menos íbamos a tener una entrevista por día para poder desinfectar las salas, y bueno, eso lo estamos pudiendo hacer porque si no, teníamos entrevistas, una quizás con 15 minutos de diferencia que la otra, pero no se podía limpiar la sala y volver a entrevistar a otro niño, ¿no? Pero bueno, sí, estamos teniendo. Qué bárbaro. Bueno, no sé, a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, Amalia, ¿puede ser? Sí, dale. Cecilia, excelente, realmente, excelente. Dos preguntas que me preocupan muchísimo. Una es, digamos, en líneas generales, cómo, en primer lugar, al poner tu cuerpo en toda esta labor, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, políticamente, tanto de lo antropológico y filosófico, ¿no? La estructura desde el marco de la política pública, digo, ¿cómo lo ves? Si ves realmente una estructura que realmente entiende de qué estoy hablando cuando hablo de niño, y si realmente entiende de qué hablo cuando hablo de adolescentes, porque creo que son construcciones que aún cuesta mucho, digamos, en esta cuestión del sujeto de derechos. Eso por un lado, con la estructura. Y por otro lado, cómo es el día después, digamos, de esta actuación, cómo es el día después de ese niño que prestó declaración, cómo es el día después del regreso a ese lugar en donde fue víctima de determinadas cuestiones y determinados casos. Con el tema de las políticas públicas, comentarte que hace unos años se creó un programa específicamente de atención integral a niñas, niños y adolescentes que depende del Consejo de la Magistratura, con el cual trabajo diariamente y tratamos de analizar estas cuestiones y siempre de evaluar que se tengan en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También comentarte que las asesorías tutelares cada vez están trabajando también focalizándose en los derechos de los niños y analizan todo el contexto, ¿sí? Y también se oponen a ciertas exposiciones, plantean oposiciones a entrevistas que ellos consideren que no deben tomarse, como así también plantean que deben tomarse entrevistas para poder determinar con quién, por ejemplo, tiene que vivir el niño o la niña. Yo creo que esto va mejorando, día a día va mejorando, y sí creo que hay intención de trabajar en políticas públicas en niños, niños y adolescentes, por lo menos en la justicia de la ciudad, y creo que se va a ir desarrollando cada vez más. Y con respecto a la otra pregunta... el día después, digamos. Al día después. Sí, el seguimiento corre por parte de la asesoría tutelar, sí, eso es algo de lo que por lo general se encarga la asesoría tutelar. Nosotros, como te decía, tratamos de que la niña o el niño o el adolescente se vaya en la mejor condición emocional, ¿sí? No digo que es óptima, y no lo es, porque está expresando un malestar, está expresando una situación que vivió traumática, ¿sí? Pero intentamos que eso tenga un cierre.
que por lo menos esa intervención tenga un cierre. Cuando consideramos que el cierre está, porque a veces cuando terminamos la entrevista no se va el niño, dejamos que juegue, le damos algo para comer, le damos algo para tomar, ¿no? Trabajamos otras cuestiones más lúdicas, como para que se vaya un poco más, esto que yo decía, armado, ¿sí? En términos emocionales. Pero sí tengo conocimiento que las asesorías trabajan, digamos, en campo, y trabajan sobre el bienestar de estos niños. Por ejemplo, si a raíz de una cámara Gesell surge una medida de protección, bueno, se evalúa el cumplimiento de esa medida de protección, se evalúa que se cumpla, digamos, esto que decía de con quién debe vivir el niño, si es que tiene que el adulto agresor irse del domicilio, se evalúa que se haya efectivizado la exclusión del hogar, ¿sí? Estas cuestiones se hacen más de seguimientos quizás en términos de las disposiciones judiciales, pero creo que a raíz de esto que te decía, de la implementación de las políticas públicas en niñez, que están empezando a desarrollarse cada vez más, sí se está considerando un poco más la visión y lo que siente, digamos, o lo que le está pasando a ese niño, ¿sí? Muchas gracias. Buenísimo. Hay un camino, perdón, una cosita más. Por supuesto que este es un camino que para mí hay que seguir recorriendo. Esto no está terminado y siempre surgen nuevas revisiones de la práctica y creo que hay que hacerlo. O sea, constantemente hay que revisar la práctica, porque si nos estancamos y decimos, bueno, perfecto, existe un programa y con eso ya estamos resueltos, no, existe un programa, pero también puede existir que ese programa mejore, y puede existir que surjan otras conflictivas en los niños y que tengamos que atenderlas, ¿sí? Pero también hay algo que tenemos que pensar, que intervenimos dentro del Poder Judicial. En eso estamos un poco limitados, porque muchas veces podemos dar intervención o solicitar que intervenga el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo hacemos. Tratamos de articular, pero nuestra intervención a veces se limita a la causa judicial, ¿no? Y esto sí es un poco frustrante, porque quisiéramos estar más atentos, o seguir más estas situaciones, pero bueno, a veces no podemos, ¿no? Bárbaro, ¿Puedo muy hacer una claro. última pregunta, Amalia? Y dale. Porque es un tema que a mí la verdad me apasiona. Yo noto que, y te pregunto porque seguramente tendrás más referencias que yo, que la justicia no está ni estuvo preparada para pasar del paradigma del Estado protector al Estado de los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Como que quedó a mitad de agua. O sea, en este paso donde se excluía al niño de la casa y rápidamente se lo mandaba a una institución, y el Estado de pronto cumplía el rol de padre y de madre, dejó de hacerlo para cumplir este otro rol de Estado protector de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero me parece que no estuvo preparada la justicia, ni tampoco el Estado, en lo que hace a sus profesionales, ediliciamente, para rápidamente adecuar este paradigma y los niños fueran recibidos de otras maneras cuando son víctimas de algún delito. Sí, bueno, justamente yo comenté que hace un poquito menos de 2 años que estamos descentralizados. Por eso digo, esto es una revisión constante. Empezamos a trabajar el tema de que los niños y las niñas se encontraban con personal policial, con detenidos, en las sedes judiciales, y decíamos, no, pero, o con mismo el imputado o el denunciado, decíamos, no, esto no puede pasar. Y empezamos a trabajar eso y logramos, bueno, trasladarnos a un espacio descentralizado. Pero, bueno, siguen surgiendo otras cuestiones. Sí, yo creo que se está tratando de adecuar, es un trabajo que para mí va a ser de muchos años, no creo que se pueda resolver hoy en día, pero creo que es importante que articulemos con otras instituciones y con otros poderes, ¿sí? No solamente con el Poder Judicial. Estamos tratando de articular bastante con el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, porque son los que hacen el trabajo de campo, porque son quienes van a las casas, quienes evalúan cómo están esos niños, y bueno, es algo que nosotros no podemos hacer porque nuestra labor es esta, ¿no? Puntual. Pero tratamos de revisarlo, y yo creo que
que hay un pasaje, pero bueno, aún estamos en proceso, sí. Sí, Cecilia, ¿puedo comentarte algo? Sí. Quisiera comentarte algo que es con una realidad con la que me enfrento, y sobre todo que tiene que ver con las inspecciones laborales y el tema de los adolescentes que trabajan en malas condiciones en el ámbito rural. La realidad es muy compleja cuando haces ese relevamiento y encontrás los trabajadores adolescentes en malas condiciones, porque no se respeta la ley, etcétera, etcétera. En esto del Ministerio de Trabajo Nación, en distintas provincias, cuando trabajas el tema y hablas con quien hizo la inspección, o le planteas en sentido práctico, ¿qué sabes de adolescencia? No saben de adolescencia. No tienen idea de qué es la adolescencia. Entonces, claro, se hace el acta de infracción, esto, pero después queda este adolescente, digamos, que está construyendo su identidad, más todas las problemáticas que tienen en el duelo de dejar el cuerpo infantil, más todas las problemáticas que lo atraviesan, en realidad terminas, digamos, sacando, obviamente, de ese lugar en donde están vulnerando sus derechos, porque realmente trabajan un montón de horas, etcétera, etcétera, pero no hay articulación, digamos, como que se necesita toda esa articulación institucional de quién hace un seguimiento después para volverlo a incluir en el mundo laboral a ese adolescente, porque en realidad se labra el acta de infracción, se saca, se multa, pero en realidad el adolescente queda totalmente desvalido, digamos. Esa es una realidad con la que nos encontramos. Yo también opino lo mismo que opina la compañera de Córdoba, ¿no? A mí me apasiona este tema y me encuentro, digamos, en esta cuestión de adolescencia, justamente haciendo especializaciones, etcétera, etcétera, que hay muy poca gente que entiende de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia. Entonces, yo creo que también sería interesante que desde el espacio, en donde vos estás haciendo toda esta labor que realmente debe requerir de muchísimo esfuerzo, tratar de instalar realmente en la política pública de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia, y que requiere un tratamiento específico, digamos, en ese tema, y un abordaje específico y con conocimiento, porque la verdad que hay muy pocos escritos sobre este tema. Sí, me hiciste recordar, bueno, yo actualmente estoy cursando una diplomatura en políticas públicas de niñas, niños y adolescentes, y es, digamos, la cantidad de gente que plantea esta misma situación de todo el país es impresionante. Falta mucha articulación entre los diferentes, tanto entre municipios y provincia, como a su vez articulación entre las provincias. O sea, hay una falla de comunicación y una falla en lo que planteábamos es una falla en la capacitación de las personas que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Y bueno, otra de las cosas que tratamos de hacer y empezamos a pensar desde acá es capacitarnos todos los años y tratar de hacer trabajo con otras dependencias que trabajen, por ejemplo, en Cámara Gesell, porque esa visión que están teniendo ellos, quizás a nosotros no la teníamos, ¿no? Hay algo que no lo sabíamos, o hay algo que a ellos les está funcionando, ¿sí? Entonces empezamos el año pasado a articular con la Cámara Gesell de la Justicia Nacional, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, esto también es un trabajo muy difícil porque hay mucho celo, hay mucho compartimento estanco, es sumamente difícil plantear un ida y vuelta, y más con mismas dependencias, estoy diciendo mismas dependencias que una depende de la Justicia Nacional y otra de la Justicia de la Ciudad. Entonces creo que hay que primero como limar esas asperezas de esto de los celos, o bueno, esta oficina funciona mejor que la otra. No. Pero bueno, eso es algo que va a costar mucho. Yo creo que es un trabajo de hormiga, y es algo que tenemos que hacer, y que a veces nos encontramos o inclusive bueno, nos costó mucho articular a través del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, nos costó mucho. Y con las asesorías nos estuvo costando. O sea, ahora estamos tratando de que cada caso que tenemos, trabajarlo antes con la asesoría general, con la asesoría tutelar, porque la asesoría tutelar es la que llama al niño antes que nosotros lo entrevistemos. Entonces, ver, bueno, pero ¿y qué le vas a preguntar? Bueno, ¿y cómo por qué línea vas a ir? ¿Y le vas a decir, ¿y con quién va a venir? No, todas estas cosas nosotros también las tenemos que saber. Y a veces nos encontramos con que ni siquiera nos informan la causa.
dentro de la misma justicia, ¿no? Estoy hablando. Por eso es un trabajo día a día, no solamente la intervención, sino también el trabajo conjunto con las otras dependencias. Son dos trabajos que tenemos que hacer a la par, inevitablemente. Buenísimo. Buenísimo, la verdad que muy claro, todo el mundo está felicitando, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta, pero la verdad que ha sido sumamente clara. Bueno, a mí me consta el trabajo de Cecilia desde hace tiempo, pero bueno, era importante que todos lo conocieran. Bueno, no sé si no hay otra pregunta, después les vamos a hacer llegar la invitación porque el 25 Cecilia presenta su nuevo libro. Vale. Sí, Lo vas a hacer por Leo Conchines para todos, muy bueno, sí, les comento, bueno, después Amalia va a ser la presentadora del libro, ¿no? Por supuesto. Bien. Así que sí, Amalia va a tener la información, pero bueno, si quieren y están interesados, el libro es Noviazgos Violentos, intervención y enfoque, digamos, sobre esta problemática. Se va a hacer el 25 de noviembre porque justamente quería también que sea ese día, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Lo vamos a hacer a las 7 de la tarde vía Facebook, y el Facebook de la editorial es La Docta Ignorancia. Yo ahora sí puedo, a ver si le puedo compartir el flyer desde acá. Y sí, y bueno, Amalia por supuesto va a estar ahí dando sus palabras que tanto para mí son muy importantes, como siempre, como en el libro anterior. A ver si les puedo compartir un minutito y ya los libero, perdón. No, bueno, no me lo permite. Bueno, Amalia, vos si podés mandarlo a... Les hago llegar a todos el flyer. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy lindo todo, hermoso. Bueno. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias a usted. Bueno, acuérdense que esto está grabado y lo vamos a subir después a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Amalia. Gracias, Chao. muchas gracias. Muchas gracias.